Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón, capturando el pulso de las noticias en este 27 de noviembre de 2025. Carney y Smith firman pacto energético en Calgary con un acuerdo para diversificar exportaciones. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la premier de Alberta, Danielle Smith, se reunieron este jueves en la ciudad de Calgary. El encuentro terminó con la firma de un memorando de entendimiento sobre infraestructura energética, un acuerdo que busca impulsar proyectos para fortalecer la producción y el transporte de recursos naturales en el oeste del país. Durante la reunión, Carney afirmó que esto es Canadá trabajando, destacando la cooperación entre el gobierno federal y la provincia de Alberta para crear empleos, diversificar exportaciones y enfrentar los efectos económicos de los aranceles de Estados Unidos. El acuerdo no anuncia un oleoducto específico, pero abre el camino para proyectos de transporte como oleoductos, líneas férreas para carga y generación de energía, incluyendo iniciativas de captura de carbono. Recordemos que Alberta produce más del 90% del petróleo de Canadá y genera alrededor de $100,000 millones al año en exportaciones. Sin embargo, los aranceles del 25% en acero y aluminio, impuestos por Estados Unidos desde marzo, han afectado la economía. Se calcula una pérdida de 100,000 empleos desde julio. La premier Danielle Smith, del Partido Conservador Unido, aseguró que este pacto protege los puestos de trabajo en el sector de petróleo y gas, una industria que sostiene 200,000 empleos directos y más de 500,000 indirectos en la provincia. El acuerdo también menciona incentivos para tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y promesas de apoyo para comunidades indígenas. Carney subrayó que cualquier proyecto deberá contar con consulta y consentimiento libre e informado, como lo establece la ley canadiense y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque no se detallaron nuevos oleoductos, el tema sigue generando debate. El premier de Columbia Británica, David Eby, ha expresado rechazo a la expansión de infraestructura petrolera en la costa, argumentando riesgos ambientales para ecosistemas sensibles y comunidades indígenas costeras. Para la comunidad en Alberta, especialmente quienes trabajan en construcción y energía, el pacto puede representar oportunidades laborales. Sin embargo, expertos recuerdan que los próximos pasos dependerán del consenso entre provincias, comunidades indígenas y empresas privadas. Por ahora, el memorando solo establece un marco de colaboración. Los detalles técnicos, financieros y ambientales se definirán en los próximos meses. Liberales divididos por pacto energético de Ottawa con Alberta y algunos diputados critican las concesiones petroleras como un retroceso ambiental. El ministro de Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, sostuvo una reunión privada con los diputados liberales de Columbia Británica para explicar el acuerdo energético que su gobierno prepara con Alberta, el cual contempla un oleoducto hacia la costa norte de la provincia. El objetivo, dicen fuentes parlamentarias, es unificar a un caucus liberal dividido y calmar las críticas internas sobre el anuncio oficial de este jueves. Según el plan preliminar, el pacto busca diversificar las exportaciones de petróleo de Alberta hacia Asia, reduciendo la dependencia económica de Estados Unidos, que impuso aranceles del 25% a sectores industriales canadienses este año. La propuesta incluye incentivos para captura de carbono y excepciones limitadas al veto federal de petroleros en la costa norte, ley vigente desde 2019 para proteger ecosistemas sensibles. Pero en Columbia Británica el rechazo es fuerte. El premier provincial, David Eby, afirma que el oleoducto es riesgoso y excluyente y que su gobierno no fue consultado. Diputados liberales de la provincia, entre ellos Pam Goldsmith-Jones, temen el impacto climático, la oposición de comunidades indígenas costeras y el costo político. El 60% de la población rechaza nuevos oleoductos, según encuestas recientes. El acuerdo también enfrenta reclamos de naciones indígenas como los Heiltsuk, que advierten sobre el riesgo de derrames en una de las áreas marinas más sensibles del Pacífico Norte. El ministro Hodgson aseguró que no habrá proyectos sin consentimiento indígena libre e informado, conforme a la ley federal y estándares internacionales.
Analistas ven el pacto como un intento del gobierno federal para alinearse frente a la presión económica estadounidense y recuperar el apoyo de Alberta, que produce casi todo el petróleo canadiense. No obstante, la propuesta revive divisiones profundas dentro del Partido Liberal y la política verde de Canadá. Las negociaciones continúan y los liberales de Columbia Británica advierten, sin consulta local y sin garantías ambientales claras, no darán su apoyo. Ontario firma pacto histórico con Nación Marten Falls para conectar el anillo de fuego. El acuerdo permite acceso a minerales críticos en el norte remoto, beneficiando a comunidades indígenas. El premier de Ontario, Doug Ford, anunció este jueves un acuerdo histórico con la Nación Marten Falls, una comunidad indígena en el norte de la provincia. El pacto acelera la construcción de una carretera de acceso todo el año que conectará a Marten Falls con la red principal de Ontario y más adelante con la región mineral del Anillo de Fuego, clave para la extracción de níquel, cobalto y cromo, esenciales para baterías y tecnologías limpias. El gobierno provincial invertirá casi $40 millones en infraestructura comunitaria, 16 millones para un nuevo centro con arena deportiva, 10 millones para reconstruir su terminal aérea destruida por un incendio y 13,5 millones para maquinaria, materiales y preparación inicial de la vía. A cambio, Marten Falls completará su evaluación ambiental en febrero de 2026 con posibilidad de iniciar construcción en agosto del mismo año. El jefe comunitario Bruce Agnepinescum destacó que el acuerdo respeta los valores indígenas y generará empleos locales, mientras Ford afirmó que el proyecto conectará el Anillo de Fuego con el mundo. Según el gobierno provincial, el desarrollo minero podría crear decenas de miles de empleos y más de $30.000 millones en ingresos en la próxima década. El proyecto está alineado con la estrategia de minerales críticos de Canadá y busca reducir el aislamiento de comunidades del norte, hoy accesibles solo por avión o carreteras de invierno. Aumento alarmante de violencia en el transporte público de Winnipeg, el más agudo en Canadá, incluyendo asaltos y vandalismo que exigen más seguridad. En Winnipeg, capital de la provincia de Manitoba, la violencia en el transporte público está creciendo de manera alarmante. Un análisis de CBC News junto a la Fundación Internacional de Periodismo de Investigación revela que los incidentes violentos relacionados con el tránsito aumentaron un 281% entre 2016 y 2023, el incremento más alto entre las grandes ciudades de Canadá. Los datos provienen de reportes policiales y muestran una tendencia sostenida al alza. En 2016 se registraban alrededor de 80 incidentes y hoy el promedio supera los 250 cada año. Un aumento que afecta tanto a pasajeros como a conductores. La violencia incluye asaltos, agresiones físicas, amenazas y acoso dentro de autobuses y en estaciones de Winnipeg Transit, el sistema que mueve unas 250,000 personas al día. Expertos señalan diversos factores detrás de esta situación: el aumento de personas sin vivienda, problemas de salud mental no atendidos y la presencia de drogas y alcohol. La policía local estima que 8 de cada 10 incidentes involucran sustancias. Winnipeg está por encima de otras ciudades grandes. En Toronto, los incidentes crecieron un 150% y en Vancouver un 120%, pero ninguna ciudad muestra un salto tan fuerte como Winnipeg. Más de 20,000 personas, muchas de ellas usuarias diarias del transporte público, la situación genera preocupación. Encuestas locales indican que 3 de cada 10 se sienten inseguros al viajar y la mitad evita usar rutas en horario nocturno. Las autoridades municipales y provinciales discuten posibles soluciones: más cámaras de vigilancia, patrullas de seguridad, capacitaciones en desescalada y apoyo a conductores. El alcalde de Winnipeg, Scott Gillingham, ha anunciado inversiones adicionales en seguridad, pero organizaciones comunitarias piden un enfoque más amplio que incluya vivienda, salud mental y prevención. Mientras tanto, la policía y Winnipeg Transit recomiendan a los pasajeros reportar agresiones o amenazas al 911 y utilizar aplicaciones de alerta en tiempo real para mayor seguridad. El mensaje para los usuarios es claro: estar atentos, viajar acompañados cuando sea posible y no dudar en pedir ayuda. Canadá moderniza su sistema de alertas meteorológicas, buscando mejorar la manera de informar sobre eventos climáticos en el país. Canadá está modernizando su sistema de alertas meteorológicas. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático anunció que desde ahora los avisos del clima se emitirán con un código de colores y niveles de riesgo, para que la población entienda mejor qué puede suceder y cómo prepararse.
Este cambio sigue recomendaciones de la Asociación Meteorológica Mundial y ya es utilizado por más de 30 agencias de meteorología en Europa. El sistema tendrá 3 colores. Alerta amarilla. Indica riesgos moderados. Es la alerta más común. Puede aparecer ante nevadas, lluvias fuertes, tormentas eléctricas o condiciones que afecten viajes, retrasos y salud, como humo por incendios o mala calidad del aire. La recomendación es estar atentos y tomar precauciones básicas. Alerta naranja. Advierte condiciones peligrosas que pueden causar daños importantes. Aquí hablamos de tormentas severas prolongadas, vientos fuertes, lluvias heladas que provoquen cortes de energía o nevadas que paralicen ciudades durante varios días. Cuando se emite alerta naranja, la población debe prepararse y proteger su hogar, asegurando alimentos, baterías, medicamentos y planes de emergencia. Alerta roja. Es el nivel más alto. Se usa cuando se esperan o ya ocurren condiciones potencialmente mortales, con daños extensos a infraestructura, cortes de electricidad a gran escala y riesgo serio para la vida. Ejemplos serían huracanes, inundaciones severas o tormentas de nieve extremas como la que dejó hasta 1,5 metros de nieve en Cabo Bretón en 2024. Ante una alerta roja, el llamado es claro: actuar de inmediato, no esperar. Además de estas alertas, el ministerio seguirá emitiendo las advertencias tradicionales, como lluvia, viento o tormentas severas. También mantendrá las declaraciones especiales, que aparecen en color gris. Son fenómenos que podrían ser importantes, pero aún no alcanzan el nivel de alerta. El nuevo sistema no solo considera la intensidad del fenómeno, sino también la confianza en el pronóstico. Es decir, si existe alta probabilidad de impactos fuertes y el clima se considera seguro de ocurrir, el nivel será más alto. El objetivo central es que las personas se preparen por lo que el clima puede causar, no solo por el evento en sí. Las autoridades piden a la población, cuando reciban una alerta, lean el contenido, identifiquen el color y actúen según el nivel. Así, Canadá busca que los avisos meteorológicos sean más comprensibles y útiles para proteger vidas, hogares y comunidades. Tiroteo cerca de la Casa Blanca. 2 soldados heridos y un sospechoso detenido, con el atacante motivado por descontento político, según el servicio secreto. 2 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, una mujer de 28 años y un hombre de 32, fueron baleados este miércoles 26 de noviembre de 2025 a solo 2 cuadras de la Casa Blanca, en pleno centro de Washington. Ambos están en estado crítico, pero estables, luego de cirugías de emergencia en el Hospital George Washington. Las víctimas fueron identificadas como la cabo Sarah Jenkins y el sargento Daniel Ramírez, quienes realizaban una patrulla rutinaria en una zona peatonal cuando un hombre se acercó y abrió fuego con un arma semiautomática. Cámaras de seguridad y testimonios confirman que el ataque fue directo y sin previo aviso. Aproximadamente a las 2:15 de la tarde, miembros de la Guardia Nacional del D.C. estaban realizando patrullas de alta visibilidad en el área de la calle 17 y la calle Primera Noroeste, cuando un sospechoso apareció en la esquina, levantó su brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional. El sospechoso, identificado como Marcus Hale, un hombre de 35 años originario del estado de Virginia, fue detenido en la escena después de un intercambio de disparos con agentes del servicio secreto. Hale recibió heridas en la pierna y el brazo y permanece bajo custodia. Según fuentes del FBI, llevaba consigo una nota con mensajes antigobierno. Aunque no tiene vínculos conocidos con terrorismo, los investigadores tratan el caso como un posible acto de violencia extremista doméstica. El presidente Donald Trump calificó el ataque como un acto de terror cobarde en el corazón de nuestra capital. Desde la sala de situación, ordenó una investigación federal inmediata y prometió justicia rápida y dura. También pidió unidad nacional frente a lo que denominó terror doméstico. Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen contra la humanidad. El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, hora del este, en la avenida Pennsylvania. La Policía Metropolitana de Washington, el Servicio Secreto y el FBI reaccionaron en cuestión de minutos. La Casa Blanca confirmó que no hubo riesgo para el presidente ni brechas en la seguridad.
Eso solo fortalecerá nuestra determinación. Nunca retrocederemos. Aseguraremos nuestra capital. Aseguraremos nuestras ciudades. De hecho, esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca. No lo permitiremos. Este ataque sucede en un momento especialmente tenso para la ciudad. Desde las elecciones de 2024, Washington ha experimentado un aumento del 15% en tiroteos relacionados con disturbios y amenazas contra personal federal. La Guardia Nacional mantiene a unos 2.000 miembros desplegados en la capital para reforzar la seguridad. Las autoridades continúan investigando si el atacante actuó solo o si tenía conexiones con redes radicalizadas en línea. Por ahora, las primeras evidencias apuntan a un caso de lobo solitario, según funcionarios del FBI. Familiares de las víctimas ya recibieron visitas de altos mandos militares, y la Casa Blanca anunció que el presidente Trump planea rendir homenaje a los 2 soldados este viernes 28 de noviembre. La policía pide a cualquier testigo del incidente comunicarse con el FBI. El área del tiroteo fue reabierta a las 5 de la tarde y varias iglesias locales han programado servicios en honor a las víctimas. Hong Kong busca a cientos de desaparecidos tras mortal incendio. El fuego en un edificio, con rescates continuos en medio de críticas por seguridad deficiente. El peor incendio en casi 8 décadas sacude a Hong Kong y deja una cifra devastadora. Las autoridades confirmaron que al menos 83 personas han muerto y más de 300 permanecen desaparecidas, luego de que un gigantesco incendio consumiera un complejo de rascacielos residenciales en renovación en la zona de Tai Po, al norte de la ciudad. De los 8 edificios, uno no fue afectado por el fuego. Los incendios en 4 de los edificios ya fueron extinguidos y los demás en otros 3 edificios están bajo control. El siniestro inició la tarde del miércoles en un conjunto de 8 edificios con alrededor de 2.000 apartamentos y se propagó con una velocidad alarmante. Según los bomberos, las llamas se extendieron de una torre a otra, impulsadas por el viento y alimentadas por andamios de bambú y materiales inflamables abandonados durante trabajos de renovación. Mentiría si dijera que conseguí dormir. Era un lugar desconocido y muy ruidoso. Al amanecer, cerca de las 4 de la mañana, finalmente me quedé dormido. Solo dormí unas 3 o 4 horas. Durante la madrugada del jueves, varias torres seguían ardiendo, mientras columnas de humo negro se elevaban desde los pisos superiores. Las temperaturas dentro del complejo eran tan altas que los equipos de rescate no pudieron ingresar a ciertos niveles, pese a que había personas pidiendo auxilio. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, informó que 279 personas continuaban sin ser localizadas en las primeras horas del jueves, aunque algunos desaparecidos lograron contactar posteriormente a sus familias. Aún así, la cifra de personas sin ubicar sigue siendo extremadamente alta. La policía anunció el arresto de 3 directivos de la empresa constructora encargada de las obras. Todos son sospechosos de homicidio involuntario, ya que en el sitio se encontraron materiales inflamables abandonados que, según los investigadores, permitieron que el fuego se propagara rápidamente. Los testimonios de residentes exponen el caos que se vivió dentro del complejo. Muchos habitantes eran adultos mayores o personas con movilidad reducida. Varios no se enteraron del incendio hasta que vecinos los llamaron por teléfono para alertarlos. Varios sobrevivientes relatan escenas desesperadas en los pasillos llenos de humo y escaleras convertidas en trampas de fuego. Compramos este apartamento hace más de 20 años. Todos nuestros bienes estaban en este apartamento y ahora que se ha quemado por completo, ¿qué queda? No queda nada. ¿Qué se supone que debemos hacer? Más de 900 personas fueron trasladadas a refugios temporales, donde voluntarios distribuyen agua, mantas y apoyo emocional. Durante toda la noche, familias devastadas acudieron para reportar a sus seres queridos. Algunos permanecían sentados en silencio mirando sus teléfonos mientras esperaban noticias. El gobierno central en Beijing también reaccionó. El presidente Xi Jinping envió sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó a las autoridades locales hacer todo lo posible para extinguir el fuego y minimizar las pérdidas humanas y materiales. Aunque Hong Kong ha reforzado las normas de seguridad contra incendios en las últimas décadas, este desastre evidencia las vulnerabilidades que persisten, especialmente en edificios antiguos y zonas densamente pobladas. Las labores de rescate continúan y se espera que la cifra de víctimas aumente a medida que los bomberos logren acceder a los pisos más afectados. Y eso culmina esta edición, queridos amigos. Gracias por su sintonía. Soy Paula Pinzón, nos reencontramos mañana. Hasta la próxima.
suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.